Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día. Queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga abundantemente en su amor y en su eterna misericordia. El día de hoy quiero darle gracias a la Radio Angelus por invitarme a compartir la palabra de Dios. Quiero felicitarlos por estar tirando las redes a lo profundo, por estar utilizando todos los medios de comunicación para llevar la evangelización. Gracias a la Radio Angelus de todo corazón. Los bendigo en el nombre de Jesús y paso a lo siguiente. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una reflexión que sé que va a tocar profundamente su corazón porque va a ser de parte del Señor. El nombre de esta reflexión se llama Los buenos deseos no bastan. Y vamos a tomar el Evangelio del día, San Lucas capítulo 9, del 7 hasta el 9, del versículo 7 hasta el versículo 9. Vamos a leer este pasaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: el rey Herodes oyó hablar de todo lo que sucedía y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado, otros decían que había aparecido el profeta Elías, y otros decían que era alguno de los antiguos profetas que había resucitado. Pero Herodes dijo: yo mismo mandé que le cortaran la cabeza a Juan. ¿Quién será entonces este de quien oigo contar tantas cosas? Por eso Herodes procuraba ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria, honor, poder y sabiduría a ti, Señor Jesús. Hoy en este momento pedimos la unción, la gracia maravillosa y majestuosa del Espíritu Creador para poder profundizar esta palabra. Espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de temor de Dios. Ven del norte, del sur, del este y del oeste. Ven de la boca del resucitado. Ven del corazón abierto del resucitado. Y sé tú nuestro maestro para profundizar esta palabra. Amén. Querido hermano y hermana, el primer punto que quiero tocar contigo es que el rey Herodes oyó hablar todo lo que sucedía y no sabía qué pensar. No sabía qué pensar. Quiero comenzar contándote una historia. Cuentan que un sacerdote fue enviado a una nueva comunidad. Cuando llegó a aquella plaza de aquel pueblo, de aquella comunidad, se le ocurrió una idea y se dijo: voy a preguntar a 3 personas diferentes sobre la dirección y sobre los horarios de la parroquia. Lo voy a hacer con una santa intención. Quiero ver qué atención tiene este pueblo a la parroquia. El sacerdote comenzó a caminar y se encontró con el primero y le preguntó sobre la dirección y sobre los horarios de la misa. El primer hombre le dijo: yo no sé nada, ni me interesa nada de eso. El sacerdote siguió caminando y se encontró con el segundo y le preguntó lo mismo. El segundo dijo: yo he escuchado algo de la parroquia, pero yo nunca he ido. El sacerdote siguió caminando y se encontró con el tercero y le hizo la misma pregunta. El tercero dijo: sí, yo sé la dirección, yo sé los horarios, porque yo participo de la parroquia, porque yo participo de la Eucaristía. Querido hermano y hermana, en el mundo hay 3 tipos de personas: los que no saben nada, los que han escuchado algo pero tampoco hacen nada, y los que saben y viven lo que saben. Yo te quiero preguntar hoy, en este día, ¿cuál de las 3 personas eres tú? ¿Los que no saben nada ni les interesa nada? ¿Los que han escuchado algo como Herodes? ¿O los que han escuchado muchas cosas de Dios
pero de todas formas no hace nada, no mueve ni un solo dedo para encontrarse con Dios. O eres de aquellos que saben de Dios y viven lo que saben. ¿Cuál de estas tres personas eres tú? Espero que no seas como Herodes, que sabía muchas cosas de Jesús, pero ni un solo dedo movió para encontrarse con Jesús. El segundo punto que quiero tocar contigo es que muchos hablan de Jesús, o muchos le hablaron a Herodes de Jesús, pero lo hicieron mal, porque no reconocían quién realmente era Jesús. Dice el Evangelio que unos decían que Juan había resucitado, otros decían que había aparecido el profeta Elías, y otros decían que era alguno de los antiguos profetas que había resucitado. Querido hermano y hermana, en este tiempo pasa lo mismo que en el tiempo de Herodes. Muchos hablan de Jesús, pero pocos hablan con Jesús. Muchos hablan de Jesús, pero pocos realmente dan fundamentos verdaderos de Jesús. Por eso es que hay muchísima confusión, porque muchos hablan de Jesús, pero pocos hablan con Jesús y pocos dan fundamentos verdaderos de Jesús. Hay muchísimos teólogos, pero muy pocos testigos. Hay muchísimos sacerdotes, pero muy pocos testigos de la resurrección de Cristo. Hay muchísimos laicos, pero pocos realmente formados para formar a sus hermanos. Muchos hablamos de Jesús, pero muchas veces equivocadamente. Querido hermano y hermana, no basta con hablar de Jesús. Hay que hablar de Jesús, pero hay que hacerlo bien, con fundamentos. Dice el Evangelio Gaudium, documento del Papa Francisco, en el número 41, dice: con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso Dios, o una idea, o un ideal, o una idea puramente humana, que no es verdaderamente cristiana. En pocas palabras, querido hermano y hermana, el Papa Francisco dice que muchas veces, con santa intención de querer comunicar una verdad sobre Dios, muchas veces o muchas ocasiones lo hacemos falsamente, o presentamos un falso Dios, o presentamos una idea falsa de Dios, o presentamos algo únicamente muy humano que en realidad no es ni divino ni cristiano. Querido hermano y hermana, no se trata de hablar de Dios, se trata de ser testigo de Dios y desde ahí, desde ese testimonio, hablar de Dios. Decía el Santo Padre Pablo VI, decía: el hombre contemporáneo, el hombre de hoy, el hombre de este tiempo, escucha más a gusto, escucha con más atención a los que dan testimonio que a aquellos que son maestros. O si escuchan a los que son maestros, es porque dan testimonio. Querido hermano y hermana, no basta con ser maestro, no basta con ser teólogo. Tenemos que ser testigos y dar testimonio de Jesucristo resucitado. Por eso dice Hechos 1:8: ustedes recibirán poder para que sean mis testigos, poder del Espíritu Santo, poder de lo alto, para que puedan ser testigos en todo Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Querido hermano y hermana, no basta ser maestro, necesitamos ser testigos para poder dar testimonio de que Jesucristo está vivo y resucitado en medio de nosotros. ¡Aleluya! El punto número 3 que quiero tocar contigo es la culpa que estaba esclavizando a Herodes. La culpa que no dejó que Herodes tuviera un encuentro con Jesús. Dice el Evangelio: Herodes dijo: yo mismo mandé que le cortaran la cabeza a Juan. ¿Quién será entonces este de quien oigo contar tantas cosas? Querido hermano y hermana, cuando yo estudiaba el pasaje, yo sentía en mi corazón que aquella culpa que estaba cargando Herodes por haber decapitado a Juan no lo dejó ir hacia Jesús. Que aquella culpa y aquella señalamiento que sentía en su corazón de haber decapitado a Juan
al cual él escuchaba también con mucha atención, no dejó que Herodes fuera hacia Jesús, que es la luz, para que disipara sus tinieblas. Querido hermano y hermana, el demonio nos hace caer, pero después nos acusa y se burla de nosotros. Nos acusa con la culpa para que nosotros no vayamos hacia Jesús. Yo no me quiero presentar ante ustedes como el gran santo. No, queridos hermanos y hermanas, yo te estoy hablando desde los zapatos del mismo Herodes. Tal vez yo no he decapitado a nadie, pero lo he hecho de otra manera. He hablado de los demás, he cometido grandes errores en mi vida y yo sé lo que es sentir las acusaciones del demonio. El demonio nos hace caer, nos empuja, nos derriba, nos hace caer y después nos acusa y se burla de nosotros y sentimos esa acusación que nos va aislando de Jesucristo y de la iglesia y de la comunidad. Así es Satanás, así se mueve el demonio. Nos ataca, nos derriba, después se burla de nosotros y nos acusa para que no nos acerquemos a la luz y no sean disipadas nuestras tinieblas. Hay culpas del pasado, querido hermano y hermana. Yo sé que alguien me está escuchando que ha sentido culpas de su pasado que no le deja ser libre y que los ha llevado a vivir esclavizados, a llevar una carga en su conciencia de condenación. Dice el catecismo, querido hermano y hermana, que el pecado contra el Espíritu Santo es no aceptar la misericordia de Dios y el perdón de Dios ofrecido por el poder del Espíritu Santo. Tremendo pecado nos puede llevar a la condenación eterna. Querido hermano y hermana, si tú te estás sintiendo culpable, señalado, juzgado, en este momento levántate, ve por una buena confesión y suelta esa cadena del pasado y sé libre en el nombre de Jesús. El punto número 4 que quiero tocar contigo para finalizar es que no bastan las buenas intenciones, hace falta decisiones. Dice el Evangelio que Herodes dijo: ¿quién será entonces este de quien oigo contar tantas cosas? Por eso Herodes procuraba ver a Jesús. Querido hermano y hermana, Herodes procuraba ver a Jesús. Herodes tenía una buena intención de ver a Jesús. El rey Herodes tenía curiosidad sobre Jesús, pero nunca movió ni un solo dedo por conocerlo. No basta tener curiosidad, hay que tomar decisiones. Las oportunidades, querido hermano y hermana, se provocan. No basta con tener una buena intención, hay que provocar oportunidades de encontrarnos con el Señor. De buenas intenciones, dice el padre Carlos Ortega, de buenas intenciones está lleno el infierno. Herodes se quedó en una buena intención de querer conocer a Jesús, pero nunca llegó a la decisión, nunca tomó una decisión radical de mandar traer a Jesús, a pesar de que era poderoso. Herodes humanamente podía haber mandado un ejército y traer a Jesús, pero no movió ni un solo dedo porque se quedó en su pura buena intención. No nos vaya a pasar eso, queridos hermanos y hermanas, a nosotros también, que estemos llenos de buenas intenciones, pero nunca lleguemos a decisiones radicales en nuestra vida. Y yo soy uno de esos que tengo buenas intenciones, que he tenido buenas intenciones de seguir, amar, conocer, adorar y dar testimonio de Jesús, pero muchas veces me he quedado únicamente en mis buenas intenciones y eso no basta. Los encuentros con Jesús se provocan. No basta escuchar, hay que tomar decisiones. La intención no basta si no hay una voluntad y una decisión radical. Y espero que no te quedes únicamente en la intención y en este momento tomes una decisión y volques tu voluntad para ir a encontrarte con Jesús, para dejar, querido hermano y hermana, un pecado. No basta la intención, hay que tomar una decisión. Oremos, pidamos al Espíritu Creador, al Espíritu del Señor, que no nos deje únicamente en las buenas intenciones, sino que en este momento nos lleve a tomar una decisión radical de amar, seguir, adorar y proclamar a Jesús como Señor y Dios de nuestras vidas. Amén. Dios les guarde y les bendiga y muchas gracias por escuchar.